Salve camaradas literarios, espero que estén de maravilla y que como a mí la vida les sonría. Como puedes ver, me he cambiado ya de habitación. Más adelante te explicaré por qué. El caso es que puedes estar viendo este video en uno de dos canales. El canal literario de La Nueva Palestra o mi canal personal del Comandante de las Letras. A los amigos de La Nueva Palestra les pido disculpas por haber tardado tanto en subir un nuevo video. El caso es que apenas estábamos empezando, estábamos practicando cómo hacerlo y sinceramente no me gustó del todo como habían quedado los primeros videos. No me gustaba tanto mi actuación. Nos faltaba tener siempre una bebida cerca. Y los que vienen del canal del comandante dicen, ¿qué hace tomando café? Así que estuve preparando esto, diseñando este formato de video en donde pudiera desarrollar de mejor manera las secciones, tanto para atraer al público como para poder hacer lo que me gusta. Estábamos tratando de organizarnos con mis amigas para no traslaparnos, para no publicar muchos videos juntos y después dejar mucho tiempo sin publicar. El caso es que nos es muy difícil reunirnos, ni siquiera tenemos un video donde aparezcamos los tres. Así que hemos pensado en que quizá cada quien podría tener su propia sección o sus propias secciones y desarrollarlas independientemente. El caso es que cuando tratábamos de organizarlo, se nos empezaba a hacer un alboroto. ¿Lo has pillado? Un alboroto. Rico alboroto. Lo sé, es lamentable. Apenas estoy empezando y ya me quedé sin chistes buenos. No pienso hacer este chiste. Si no son de Guatemala ni de Shela, ¿quién diantres va a saber que esto se llama alboroto? And it's gonna burn you. No doubt about it. Estos vienen siendo unos poporopos gigantes con colorante y azúcar. Unos poporopotes. Y a este punto, el chiste ya perdió toda la gracia y tú ya perdiste el hilo de lo que yo estaba platicando. Tranquilo, ya voy a entrar en el tema del Quijote. Pero antes, por ser este uno de mis primeros videos, te quiero guiar en mi canal. Entonces, si estás en La Nueva Palestra, este va a ser un canal de literatura. Es posible que publiquen otras personas, además de mí, con otras secciones. En mi caso, en el caso de mis secciones, abajo, en el título, entre paréntesis, voy a poner el nombre de la sección para que te puedas guiar y cada vez que yo suba un nuevo video sepas de qué serie es de la que estamos hablando, de qué secuencia de videos, ya que en La Nueva Palestra voy a tener 4 secciones, o mi intención es mantener 4 secciones. Una sección de comentarios de libros o consejos para escribir, a la cual le voy a llamar el arte de escribir. Una sección de tutoriales para aprender a utilizar Blogger, que es donde escribo yo mis artículos y los publico. Una sección de entrevistas donde voy a hacer algo de periodismo entrevistando a algunos personajes, empezando acá en mi ciudad de Quetzaltenango, capital del estado de Los Altos. Y una sección donde voy a contarte algunas de las historias literarias que escribo. Cada una de las secciones espero continuarla en un máximo de 45 días, mes y medio, y voy a tratar de ser constante. Esto será en el canal de La Nueva Palestra, donde va a ser sobre todo relacionado a la escritura, ya sea la escritura literaria, académica o periodística. Ahora un saludo a los que vienen del canal del Comandante de las Letras. Muchas gracias por estar suscritos a mi canal personal. Ahora para los que están en el canal del Comandante de las Letras, creo que debo pedir disculpas por haber subido un video tan pronto, de un día para otro, pero no se acostumbren. En este canal vamos a tener contenido mucho más variado, pero también más aleatorio. ¿Por qué utilizar la palabra random si tenemos aleatorio en español? Con aleatorio quiero decir que no habrán secciones, ni necesariamente deberé continuar una secuencia en los videos. Puede ser que un día haga algo lúdico, de repente algo serio. Por esta razón, también al final de los videos en este canal, entre paréntesis voy a poner de qué es el tema más o menos, si es un tema lúdico, si es un tema de crítica, un blog, un tema serio. Puede ser que una semana suba 3 videos y puede ser que después pase un mes sin subir un video. Todo dependerá del tiempo que yo tenga para grabar y también de tu apoyo, de los likes que pongas en cada video y tus comentarios. Muy bien, ahora al tema que nos compete.
Nuestro tema de hoy son 3 efectos literarios del Quijote. Para empezar, ¿qué son efectos literarios? Le llamo efectos literarios a ese arte que tiene el autor para maravillarnos con su obra, con determinados juegos de narrativa que la hacen fascinante. Es algo así como los efectos literarios de algunas películas. Sin estos, probablemente la película sería una basura. Sin embargo, toda película está basada en un argumento literario. Hay películas que aún sin efectos especiales son una maravilla. Esto puede deberse a la calidad de actuación, pero muchas veces esto se debe a los efectos que tiene el argumento narrativo. Ahora vamos a la obra de Cervantes. Como te podrás dar cuenta, es una obra bastante voluminosa. Si has leído uno más pequeño, es probable de que sea un resumen. ¿Cómo dices? ¿No has leído el Quijote? No te preocupes, yo te lo resumiré aquí. ¿Resumen dices? ¿Resumen dices? Lee la obra completa, es una obra maestra. Aunque no hayas leído la obra del Quijote, estoy seguro que conoces parte del argumento. Si no lo has leído, te dejo un link en la descripción donde puedes donarme, donde puedes encontrar el libro en digital. ¿Sabías que no solo existe la Real Academia Española, sino hay una academia casi por cada país de habla hispana? No sé si se ve allí. Como puedes ver acá, mi edición del Quijote es publicada por la Asociación de Academias de la Lengua Española, y no sé si se nota, pero allí están los nombres de todas las asociaciones. 1605 y 1615, y esta obra nos sigue maravillando. Pero bueno, manos a la obra, vamos a la obra. Desentrañemos los efectos literarios, 3 de los efectos literarios que tiene el Quijote. Primer efecto, el narrador. La forma como Cervantes enfrenta el problema del narrador es sencillamente ingeniosa. ¿Quién cuenta la historia del Quijote y Sancho Panza? Tenemos a 2 narradores, amor y paz. Cide Hamete Benengeli, a quien nunca leemos directamente, y un narrador anónimo, que traduce el manuscrito original escrito en árabe por Benengeli. Es decir, supuestamente es así. Estamos hablando de un efecto literario. El Quijote no fue escrito originalmente en árabe. Es un truco que utiliza Cervantes para crear este efecto ambiguo que hace que la historia parezca de pronto más real, como si alguien encontró este manuscrito y lo tradujo, pero la historia no llega del todo completa a nosotros. Y hace pensar quién es este Cide Hamete Benengeli. Es como otra realidad distinta a aquella donde se desarrolla la historia del Quijote, que nos llevará al segundo efecto, pero mantengámonos en el primero. El caso es que lo que hace Cervantes con el narrador es sencillamente asombroso. Este narrador anónimo, a través del cual nos llega la historia del Quijote, es de estos narradores omnipresentes y generalmente nos habla en tercera persona, aunque hay ocasiones en las que también comenta la historia, la edita, la modifica e incluso llega a hablar en primera persona. Pero Cervantes no se quedó solo aquí. En la obra de Cervantes no son solo estos 2 narradores los que cuentan historias. Muchos de los personajes dentro de la historia también cuentan sus propios cuentos, sus propias historias, convirtiéndose en los narradores de las mismas. Tal es el caso de la historia de Marcela y Grisóstomo o la historia del prisionero de Argel. Esta multiplicidad de narradores introduce el juego y la ambigüedad en la historia. La existencia de esta multiplicidad de narradores y la existencia de Cide Hamete Benengeli y un intermediario anónimo que lo traduce nos lleva a un segundo efecto literario. Efecto número 2, la caja china. El efecto de caja china, Vargas Llosa nos dice que es el hecho de que una historia esté inmersa dentro de otra historia y esta a su vez dentro de otra historia. Así, por ejemplo, relacionándolo al anterior efecto del narrador, tenemos que la historia principal que leemos es esta del Quijote y Sancho Panza, que nos la cuenta este autor anónimo. Sin embargo, esta historia del Quijote está inmersa en una historia más de cómo este autor anónimo encuentra ese manuscrito y de por qué Cide Hamete Benengeli escribió esta historia y por qué escribirla en árabe. ¿Qué pasó con este otro autor? Hay otra historia allí que no podemos más que adivinar. El hecho que no sepamos quién fue Cide Hamete Benengeli y que no
contemos con más información sobre esa parte de la historia, introduce algo de ambigüedad, ya que cada uno de estos autores, Cide Hamete Benengeli y este otro autor anónimo que lo traduce, ponen algo de sí mismos, algo de subjetividad al contar la historia, por lo cual la propia historia del Quijote adquiere una característica propia, como que hay una historia más allá que quizá estos dos autores no nos cuentan del todo. ¿Qué querían ocultar Cide Hamete Benengeli y este autor anónimo? ¿Cervantes era de los Illuminati? La gente que busca algo serio va a pensar que esto no es serio con tanta cosa aquí de los Illuminati. Es decir, Cervantes es un maestro literario, un maestro de la novela, ya que nos hace pensar que hay una historia más allá del propio Quijote de la Mancha, ese Quijote real, ese Quijote que no nos lo contó Cide Hamete Benengeli. Leamos por ejemplo esta parte del capítulo 1. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Como podemos ver, acá se habla de otros autores, es decir, hay otros autores que hablaban del Quijote, además de esta traducción que hace este autor anónimo de Cide Hamete Benengeli, hubieron otros autores que escribieron del Quijote. Esa es como otra historia más que no nos dan a conocer. ¿Quiénes son esos autores? ¿Qué escribieron sobre el Quijote? Esa parte no nos la dan a conocer. Hay otra historia allí perdida. Hemos visto que entre los que escriben del Quijote tenemos un efecto de caja china, porque hay una historia más grande dentro de la cual el Quijote está incluido. Pero también este fenómeno se da con cajas más chicas, historias más pequeñas inmersas dentro de la historia del Quijote. Así por ejemplo tenemos la historia de Grisóstomo y Marcela o la historia del prisionero de Argel. Ambas historias son cuentos más pequeños inmersos dentro de la novela, que pareciera que tienen cierta independencia. Estas historias se nos dan a conocer por medio de los personajes que el Quijote encuentra en su camino, que nos llevan a otras realidades, a otras historias, a otros tiempos o lugares distintos a aquellos donde se está llevando a cabo la historia del Quijote. Sin embargo, no terminamos de conocer del todo aquellos mundos, aquellos universos donde se desarrollan estas historias. Siendo historias independientes, juegan un papel importante en la historia principal, lo cual las hace parte esencial de la misma. Pero tenemos algo que nos lleva aún más allá. Por ejemplo, el hecho de que los libros de Cervantes se encuentren en el Quijote, o el hecho de que el Quijote se encuentre con los duques que ya han leído sus historias de la primera parte del Quijote. Esto quiere decir que los personajes dentro del Quijote han leído ya la primera parte que nosotros también leímos. ¿Cómo eso llegó a pasar? ¿Y de dónde sale que los libros de Cervantes estén en la biblioteca de Don Quijote? Si de hecho Cervantes es quien se supone que escribe el Quijote. Como ves, este fenómeno de caja china, si te pones a analizarlo detenidamente, se convierte en un alboroto. Bueno, no un alboroto, una complejidad que le da a la obra la característica de ser una de las obras más brillantes que jamás se hayan escrito. Es un efecto literario que le da un gran valor artístico y que ha hecho que durante muchos siglos después de haber sido escrita, muchos nos inspiremos en ella o degustemos de ella por esa brillantez que ha tenido Cervantes. Este efecto de la caja china, de tener unas historias dentro de otras historias, en una lista probablemente interminable, nos lleva también al hecho de que estas historias suceden en otros tiempos y lugares. Nos lleva al efecto 3. Hacemos un pequeño corte. ¿Te has suscrito ya a mi canal de la Nueva Palestra? ¿O al del Comandante de las Letras? Si todavía no, ¿qué estás esperando? Efecto número 3. Los tiempos. Comprendidos los efectos anteriores, el efecto de los tiempos es mucho más sencillo de comprender. Y se refiere a que con esta multiplicidad de historias juguemos con los tiempos. El tiempo en una obra no es un tiempo real, sino es un tiempo ficticio fabricado en función de la obra, en función de aquello que necesite la narración. Por ello, no necesariamente debemos de ir en una secuencia de principio a fin. En la literatura podemos jugar con los tiempos y podemos hacer que estos se adapten a nuestra obra.
De acuerdo a Vargas Llosa, si vamos viendo los tiempos que duran los viajes del Quijote y los tiempos intermedios, más o menos la historia va durando unos 7 u 8 meses. Aunque sea este el tiempo en el que los protagonistas viven su historia, encontramos a través de la obra episodios donde este tiempo se alarga considerablemente, especialmente cuando encuentran a otros personajes que cuentan sus historias que frecuentemente iniciaron o incluso terminaron antes siquiera que iniciara la historia del Quijote. Cuando el Quijote y Sancho Panza se encuentran a los duques, encontramos que estos han leído ya la primera parte del Quijote, lo que nos hace pensar en los tiempos, en el sentido de que hubo ya tiempo suficiente para que alguien escribiera sobre ellos, el libro fuese publicado y ellos ya fuesen conocidos y fueran incluso admirados por algunas personas que leían sobre ellos. Este divertido juego con los tiempos hace que podamos encontrar maravillas en esta historia. Esos son los 3 efectos que tenemos el día de hoy: el efecto del narrador, el efecto de la caja china y el efecto de los tiempos. Si eres escritor, puedes usar estos 3 efectos a la hora de contar tus historias, que sin duda les darán una mayor calidad y profesionalidad. Estos efectos incluidos en la obra del Quijote han inspirado a muchos de los autores de novelas contemporáneos. Algunos afirman incluso que esta es la primera novela de la historia. ¿Pero será en realidad la primera novela de la historia? ¿Crees que todo lo que sabes del Quijote es real? Si quieres que haga un video desmintiendo algunos de los mitos del Quijote, o si quieres que haga un video sobre otros efectos literarios incluidos en la obra de Cervantes, házmelo saber en la caja de los comentarios. No olvides dejarme un buen like si el video te ha gustado y te ha gustado cómo he abordado el tema. ¿Y si pedimos una cantidad absurda y exorbitante de likes? Si este video llega a 1 millón de likes. No es cierto. Como estamos empezando, ¿qué les parece si pedimos 100 me gustas? Si este video tiene 100 me gustas, haré otro video sobre la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sé que quieren más, pero eso es todo por hoy, camaradas. Se despide de ustedes desde el estado de los Altos, el comandante de las letras. Arrivederci. ¿Esperas para suscribirte? Por estoy viendo la cámara, me he regado el café.